Les damos la bienvenida al primer coloquio metropolitano de estudiantes de posgrado, Educación y Cambio Climático de la Ciudad de México, que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. Mi nombre es Mirza Silva y seré la moderadora de esta mesa titulada Nuevas Tendencias Educativas, perteneciente al eje temático de educación. Esta mesa está conformada por dos docentes investigadores a los cuales tengo el honor de presentar. Estamos con el doctor Asensio Sarmiento Santiago, es académico e investigador en la Universidad Veracruzana y coordinador regional de la UBI, sede Totonacapan. Tiene estudios de doctorado en calidad y procesos de innovación educativa por la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Entre sus publicaciones se encuentran 2 capítulos del libro en la obra Los procesos de interculturalidad y género, así como en el libro Interculturalidad y educación, entre otros. Buenas tardes, doctor. Hola, También ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias. No, gracias a usted. Y también se encuentra la doctora Elizabeth Caporal Aguilar, es doctora en educación, maestra en desarrollo educativo con la especialidad en gestión escolar, licenciada en pedagogía, docente investigadora de la UPN 151 en Toluca y de la UAMEX, con perfil ProEd, docente en la maestría en educación modalidad presencial en Incarnate World, evaluadora de ANUYES y embajadora digital en la red educativa mundial REDEM de la línea La Tecnología en la Sociedad. Además de nuestros examinadores, dentro de esta mesa se encuentran 3 estudiantes que presentarán sus avances del trabajo terminal y que en un momento presentaré. La dinámica de trabajo es la siguiente. Cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán otros 10 minutos para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Los invito a que tratemos de respetar los tiempos para poder realizar la clausura correspondiente al coloquio. Los proyectos que se presentarán son la autorregulación del aprendizaje en estudiantes universitarios mexicanos, avances de su medición. Usabilidad, motivación y aumento de aprendizaje al modificar clases tradicionales de electromagnetismo con RV-RA o simuladores a nivel universitario. Y cerramos con modelo emergente de intervención para el desarrollo de competencias digitales docentes en posgrado. La ronda de retroalimentaciones iniciará con el doctor Sarmiento Santiago y posteriormente la doctora Caporal Aguilar nos hará el favor de concluir. Es así que vamos a dar inicio con la mesa de trabajo en la presentación de Rocío Martínez Vilchis, con el trabajo La autorregulación del aprendizaje en estudiantes universitarios mexicanos, avances de su medición. Rocío, por favor. Hola, buenas tardes. 3 segundos, por favor. Recién voy entrando. Gracias. Gracias, Rocío. Si gustas, podemos pasar con el siguiente estudiante en lo que te preparas. Ya tengo aquí la presentación, solo la proyecto. Muchas gracias. No, Hola, de nuevo, buenas tardes a todos. Voy a entrar a modo de diapositivas. Y ya me hacían favor de presentar el tema, es acerca de la autorregulación en estudiantes universitarios. Y voy a estar hablando de una fase en especial en la que he estado trabajando durante este semestre. Un poco del panorama a nivel teórico que tengo sobre la autorregulación lo estoy representando con... Discúlpame que te interrumpa, perdimos tu presentación. ¿Sí la pueden ver los demás? No. No, Rocío, comenzó a proyectar y después ya no. Ok, me aparece aquí. No sé si puedo apagar la cámara para... Sí, adelante, gracias. Claro.
Ya comenzó, muchas gracias. De acuerdo. La autorregulación es un constructo amplio que de hecho se aplica a diferentes elementos del aprendizaje y del comportamiento de las personas, pero me estoy centrando en un punto específico que es la autorregulación del aprendizaje. Esto es, de manera un poco más reciente, una revisión que se realizó en la que se están centrando justamente en el aprendizaje, pero en un ámbito académico, específicamente en la educación formal, y hay diferentes autores que sobre todo han estado desarrollando estos elementos. Algunos de ellos los coloco por acá: Bandura, Pintrich y Zimmerman, que son los modelos que estoy retomando justo para el proceso del proyecto que estoy realizando. Y en general, aunque obviamente tienen bastantes diferencias los modelos que nos presentan, los tres autores se enfocan en tres fases de autorregulación. Un primer momento de evaluación previa en la que los estudiantes se enfrentan a una tarea de aprendizaje, alguna tarea académica, y justo hacen los preparativos para poder afrontarla. La segunda fase, que sería la ejecución, donde ya están en esos momentos de aprendizaje. Y la última, que tiene que ver con una reevaluación. Es decir, una vez que han completado la tarea, estar juzgando cómo es que realizaron el proceso y cuáles fueron los resultados de su producto. Buscando un poco al respecto, en cuestión de hallazgos ya más sobre datos o cifras, existen variedad de instrumentos, muchos de ellos son bastante diversos. Algunos tienen que ver con estar haciendo observación directa, entrevistas, por ejemplo, pero también hay muchos de ellos que son estandarizados. Y en particular en estos últimos se han hecho mediciones en poblaciones diferentes alrededor del mundo y han encontrado un poco esta tendencia sobre una baja autorregulación en los estudiantes universitarios. Esto también incluye los contextos latinoamericano y al mexicano, con algunas investigaciones que se han hecho en esos aspectos. En particular me estoy enfocando en esta teoría que es la sociocognitiva, que justamente tiene que ver con los instrumentos en los que he estado centrándome, los autores y las fases. Es una de las más prolíficas, tiene mayores elementos de estudio y también es una de las que se utiliza mucho en la actualidad. El objetivo general que tiene que ver con la tesis o con el proyecto en macro está relacionado con evaluar el impacto de un programa que está diseñado para mejorar la autorregulación en universitarios mexicanos, ello partiendo de esos antecedentes o de esos hallazgos en los que se ha encontrado bajos niveles en este sentido. Pero específicamente durante este semestre y en esta fase de la investigación, me estuve centrando en, uno, la adaptación de las escalas para medir las fases de autorregulación del aprendizaje en población universitaria mexicana. Como lo comentaba, existen ya diferentes instrumentos al respecto. Presentan, por supuesto, sus variaciones, pero hay uno en el que me centré en particular, que es el que vamos a estar comentando. Y también el segundo objetivo ha sido explorar los resultados parciales de la aplicación de esa escala en universitarios mexicanos. Respecto al instrumento, el que yo retomo se llama Escalas de Autorregulación del Aprendizaje, que es de estos autores. Y lo interesante del instrumento es que homologa los modelos que mencionaba de Bandura, Zimmerman y Pintrich. Encuentra esos puntos en común que tienen los modelos y también se centra en las tres fases que mencionaba, de la preparación previa, la ejecución y la posterior. Este instrumento o estas escalas presentan índices de validez y de confiabilidad adecuados. Sin embargo, fueron diseñados originalmente para estudiantes ecuatorianos de secundaria, por lo que se ha requerido este proceso de adaptación cultural y actualmente se está realizando ese proceso de pilotaje. Las escalas que la componen son 4: disposición al estudio, la ejecución, la autoevaluación, 5, la autoeficacia y las atribuciones causales. Y en total se trata de 58 reactivos. En este semestre justo lo que estuve realizando es la adaptación cultural y comenzar la aplicación de estas escalas, que actualmente de hecho se encuentran todavía recibiendo respuestas. Los criterios de inclusión de los participantes han sido que se trate de estudiantes de una licenciatura, de cualquier tipo de licenciatura, en universidades tanto públicas como privadas de nuestro país. Hasta el momento, haciendo el cierre el día de ayer e incluso revisando nuevamente hoy, tenemos solamente 193 respuestas. Espero completar una muestra de 265 participantes y una vez concluida todas las aplicaciones, estaré procediendo con la validación psicométrica de esas escalas en población mexicana y para ello estaré realizando análisis factoriales,
y obteniendo datos como los índices de confiabilidad. Lo que estoy presentando enseguida como resultados tiene que ver con esos resultados parciales de la prueba piloto que actualmente se está realizando, y lo que he podido hacer con ellos ha sido abordarlos únicamente de manera descriptiva a partir de algunos análisis en SPS. Como parte de los resultados, sobre todo en lo que tiene que ver con las características de la muestra, las edades son sumamente diversas. Algunos de ellos estudian en modalidades a distancia, cuatrimestrales o ejecutivas. Entonces van desde los 17 hasta los 58 años, pero la mayoría de las personas que han respondido están entre los 18 y los 21 años principalmente. También la mayoría de los participantes han sido mujeres, quizás un poco por las carreras que más han contestado, que si bien ha estado abierto a diferentes estudiantes o programas de estudio, en realidad sí se han centrado bastante en pedagogía, en psicología, y creo que por eso no ha... también es de la República, en realidad han estado respondiendo mayoritariamente de la Ciudad de México y del Estado de México, casi en proporciones idénticas. Lo que más estudian, o el modelo Rocío, en creo que el te que más estamos estudian, perdiendo. son en universidades públicas y el resto en universidades privadas. Hasta el momento, con esos datos, lo que he calculado son las 3 casas que componen la batería y pues de estudio. No sé si aún me escuchan. Ahí te escuchamos. Sí, yo la perdí por un momento también. Gracias, lo retomo. Las 3 escalas son las que se refieren a las fases en que ocurre la autorregulación, y lo que estoy presentando enseguida son resultados participativos que componen dichas escalas. En ese sentido, lo que estuve haciendo es un poco de recalcular, recodificar variables, porque justo era demasiado estar presentando los 58 reactivos en individual, y creo que se perdió un poco el sentido de identificar los niveles en los cuales se están ubicando. Un poco ya yéndonos a la parte de las gráficas, tenemos, voy a ocultar esto, espero que no se salga. La mayoría de los participantes, es decir, un 45.6%, como lo vemos en gráfica, ha presentado una alta disposición al estudio, al menos en los participantes que han estado respondiendo el cuestionario. Vemos ahí también las proporciones en las que se presentan media y baja, pero definitivamente sale a la vista que están siendo la mayoría los que presentan esta alta disposición. La disposición es entendida como lo que platicaba, el qué ocurre antes, la fase de preparación previa a estar afrontando. En esta otra gráfica lo que presento son los resultados parciales de la escala de ejecución. Sí, no sé si ahí me escuchan otra vez. Ahí sí, ajá. ¿Me escuchan ahí? Ok. En el segundo resultado, en esta escala es la de ejecución, y creo que se nota aún más esa tendencia. Nuevamente está alta esa ejecución de las tareas de aprendizaje, y de hecho notamos que en este segundo gráfico la baja sería pues prácticamente nula. Y en el tercero, de hecho, también se mantienen estas tendencias. Esta es la gráfica de la escala de autoevaluación, que es la reevaluación posterior que hacen sobre los resultados o producto, y un poco de elementos metacognitivos sobre qué hace falta mejorar para la siguiente ocasión. Y nuevamente aquí está esa tendencia. Otra vez, la mayoría de los estudiantes que han respondido muestran un desempeño alto y medio, principalmente, ante las actividades académicas. Un poco de las conclusiones, aunque insisto en ese punto, estoy presentando los resultados parciales y solamente con el número de participantes que ha contestado hasta el momento, pero sí contrasta mucho con la hipótesis que tenía inicialmente, ya que esperaba encontrar cierto grado de deficiencia en la autorregulación del aprendizaje en los universitarios mexicanos. No solamente en esa cuestión de no basarme o de la simple observación, por ejemplo, sino que realmente los estudios anteriores en México y en Latinoamérica sí habían encontrado esos déficits en cuestión de autorregulación.
Entonces, hasta el momento sí me resulta sorprendente que de hecho, según los datos que tengo, sea lo opuesto. Descriptivamente, los resultados parciales muestran esa alta regulación en las 3 escalas que estuve mostrando en gráficas, en los participantes, al menos en los que han participado justo en la fase del pilotaje. Respecto a los objetivos que mencionaba al principio, sí se ha completado al 100% el de realizar la adaptación cultural del instrumento. Lógicamente se trata de un instrumento que sí estaba en español, pero que al final del día sí se tienen que realizar las adaptaciones para cambiar hacia jóvenes que están en la universidad, hacia cambiar también un poco de los términos que utilizamos en México y tratar de utilizar un español un tanto neutro. Y también se ha comenzado la aplicación. Este objetivo, el segundo, no está totalmente cumplido, pero sí se encuentra actualmente en esa fase de recibir respuestas. Y finalmente, creo que para obtener datos más precisos, tanto sobre si sí se estaría reafirmando esa alta autorregulación, como también de la validez y de la confiabilidad en población mexicana, sí es necesario, lógicamente, completar el número de respuestas a las más de 260 que se esperan estar concluyendo cuando se termine esta fase de pilotaje. Muchas gracias. Voy a salir de presentación. Gracias a ti, Rocío. Es momento de que nos den la retroalimentación nuestros expertos y, como mencionamos en un inicio, empezamos por favor con el doctor Sarmiento. Muchas gracias, maestra. Inicio. Antes que nada, reciban todas y todos un saludo desde la ciudad de Papantla y de la Universidad Veracruzana Intercultural Sede Regional de Tlacapan. Voy a hacer de manera muy puntual, precisamente por los tiempos. Rocío Martínez Vilches, antes que nada, felicidades por tu trabajo. Me llamó mucho la atención desde un principio. La autorregulación del aprendizaje en estudiantes universitarios mexicanos, avances de su medición. Lo que te tengo que comentar de manera muy puntual es precisamente desde la perspectiva que tú tienes de la palabra misma de la autorregulación de Bandura, Zimmerman y de Pintlich. Me parece muy, muy importante. También me gustaría encontrar bajo esta vertiente, bajo qué corriente pedagógica tú estás enclaustrando prácticamente o estás trabajando tu propuesta, bajo qué corriente pedagógica, psicológica y sociológica, y cuál es la que va a pesar más una sobre otra. Para mí eso es de vital importancia para poder entender el texto y contexto de tu proceso de investigación. Por otra parte, me parecen muy interesantes los objetivos que has desarrollado, pero yo retomo algunos conocimientos de pedagogía y te puedo comentar que precisamente es necesario siempre en la redacción de objetivos. Yo siempre voy con Benjamin Bloom precisamente con la categorización de los objetivos conductuales, pero en este caso transpolados prácticamente a los procesos de investigación. En este caso yo te recomiendo que le eches una revisada a la propuesta de Benjamin Bloom prácticamente con objetivos para la investigación, porque se redactan el porqué y para que recordemos a Glassman e Ibarrola también en las cuestiones de los objetivos y la de la evaluación. Para mí es importante también porque creo que eso te ayudaría mucho, porque ahí veo solamente el por qué, pero no viene el para qué. Entonces sí es necesario prácticamente el instrumento, aparte de los objetivos, en ese proceso de adaptación y de adopción también, retomar temas muy importantes que hoy en día son política pública y que estamos trabajando desde las universidades e instituciones de educación superior y en la currícula educativa nacional de nuestro país. Me gustaría ver, a lo mejor está, pero no lo mencionaste, ver precisamente en ese proceso de adaptación la interculturalidad, prácticamente dentro de lo que es ese instrumento. Comentabas, creo que fue en Perú, en donde se diseñó ese instrumento ahora en la adaptación y en la adopción prácticamente de acá, ver la diversidad cultural, que a veces nosotros tenemos una gran diversidad de estudiantes provenientes de varios estados de la República. En México hay mucho más todavía en la Ciudad de México, esa riqueza que precisamente tiene la Ciudad de México, de esa diversidad cultural, de la otredad, del diálogo de saberes, de la sustentabilidad, desde la diversidad étnica de los pueblos originarios y demás, porque hay estudiantes, allá ustedes tienen también estudiantes extranjeros, eso puede enriquecer bastante los instrumentos. En cuanto al proceso de triangulación que ya tienes y que presentaste, no tengo ya ningún comentario y de nueva cuenta te vuelvo a felicitar por el trabajo presentado. Muchas gracias.
Gracias por doctora. esta participación. Seguimos con la doctora Caporal. Doctora, su micrófono, por favor. Gracias. Me parece muy importante que hayas encendido la cámara porque eso nos da en un evento virtual una posibilidad de cercanía, de presencia. Para mí es muy importante en este encuentro el poder conocerte, no solamente escucharte. Yo tengo varias preguntas. ¿Qué estás estudiando? ¿Y qué nivel educativo es? Si me dijeras eso, por favor. Sí, estoy en el doctorado en ambientes y sistemas educativos multimodales. Doctorado. Ok. Luego, dime, por favor, porque es parte de mi pregunta, es ¿cómo has planteado la población? ¿Y cómo estás generando la aplicación? ¿Es también virtual? Sí, la población cumple esas características de inclusión de la muestra ahorita del pilotaje, estudiantes universitarios en general. Está abierta a cualquier licenciatura, únicamente que sean mexicanos, independientemente del sector público o privado, y si es virtual. Otra pregunta, ¿el doctorado cuánto dura y en qué parte vas? Es de 6 años y de 6 semestres, perdón, y estoy en el cuarto. Cuarto semestre, o sea, 2 años. Ok, esto porque, bueno, primero creo que es muy importante, es que depende mucho de qué programa educativo estás cursando y qué nivel educativo, porque de ahí el rigor metodológico que tenemos que cuidar mucho. No es lo mismo estar en la licenciatura, que es tu primer acercamiento a la investigación, a ya estar en el doctorado. Entonces, bueno, primero aclarar, no conozco todo tu proceso con el cual has delimitado tu objeto de estudio y por supuesto toma con reserva las cosas que yo pueda decir en esto que yo solo he escuchado. Lo que te sirva, tómalo y lo que no, bueno, pues descártalo. Para empezar, yo creo que es muy importante que nos hubieras precisado qué tipo de investigaciones, porque nos estás planteando tu avance, pero no estamos viendo o al menos en mi caso, no aprecio esa solidez metodológica que tendría que hacer la aseveración que haces respecto de tus hallazgos estadísticos. ¿Me explico? Entonces, esa parte trata de mejorarla. Quizá la tienes, pero no lo compartiste. Entonces, ¿es una investigación cuantitativa? ¿Qué tipo de estudio estás haciendo? ¿Es un estudio exploratorio? ¿Es un estudio que en este caso, después, qué vas a hacer? Porque en la parte del doctorado, en las licenciaturas, digamos que hacemos un acercamiento de exploración, de descripción, incluso empezamos a generar un análisis de esos hallazgos, pero nada más. En la maestría ya vamos a superar el nivel, digamos, de desarrollo e impacto de esos hallazgos que en teoría van a contribuir a un estado del conocimiento. Entonces, esto tiene que ayudarte a que afines tus objetivos porque estás, digamos, como en la primera etapa del doctorado. En ese caso, digamos que estás a tiempo de elevar el nivel de aporte de ese proceso de investigación que estás haciendo en el doctorado. Porque ya en la maestría, digo, haces una cuestión de sondeo, haces un análisis, pero también empiezas a generar incluso una propuesta. Pero en el doctorado tienes que generar ya un trabajo mucho más fino, mucho más elevado respecto de lo que va a resultar de esa investigación. Y es ahí en donde me genera un poco de conflicto la cuestión de la muestra. En donde dices, bueno, a la fecha llevo 193, pero no sé desde cuándo empezaste la aplicación. Porque si me dijeras, tengo 3 días, dices, bueno, va muy bien la respuesta. Pero si ya tienes más tiempo y tu muestra no sé cuántos son, o sea, en la cuestión de la investigación cuantitativa, que es lo que tú ahorita nos has manejado más la parte estadística, por eso no sé si es una investigación mixta,
en donde también a partir de esos resultados que vas a generar con este instrumento, pues vas a hacer un análisis de la cultura, que se genera en los mexicanos y que tiene que ver con cuestiones de orden educativo. Esa parte como que también no me queda clara. Si vas a trabajar estos autores, ¿hacia dónde está la incidencia? Procurar en un momento dado, no sé qué tanto, es poco el tiempo que tuvimos, pero en tu tesis, o no sé si es tesis o proyecto de innovación, esa parte también es importante que nos digas cuál es como la modalidad en la cual tú vas a optar para presentar un trabajo, si es una investigación con tesis teórica o tesis de campo. ¿Te fijas? Eso es bien importante porque con eso nos das a quienes escuchamos por primera vez una idea de qué es lo que estamos escuchando y sobre todo el nivel de logro y avance que tú llevas de eso que te has propuesto hacer. Entonces, bueno, si es una investigación cuantitativa, hay que cuidar mucho esa parte del rigor estadístico, porque hasta donde sé, requieres tener un número que te está dando realmente la confiabilidad de esa población, y un porcentaje mínimo de personas que participen en ese proceso para que tengas la validez y la confiabilidad. Entonces, en esa parte, cuando me muestras las edades, bueno, también es muy importante saber en esta idea de la autorregulación, en qué periodo lo vas a tomar. En chicos que van llegando a la universidad, con la edad, cuántos te están contestando y qué está cubriendo esa expectativa en el dato duro. ¿Cuántos son los alumnos que están a la carrera intermedia y cuántos van al final? Porque yo creo que si estamos hablando del concepto, como bien te comenta el doctor Sarmiento, es ¿y qué vas a hacer pedagógicamente? Entonces, bueno, la otra parte, a mí me gustaría que la recuperes en lo que viene a terminar el doctorado, es que se relacione con la naturaleza de tu doctorado. O sea, la autorregulación relacionada con la cuestión ambiental, creo yo. ¿O con qué lo vas a relacionar? La parte de esa cuestión de autorregulación, una autorregulación de un alumno universitario que tiene ya esa sensibilidad respecto, por ejemplo, de la Carta de la Tierra. No sé si ya la conoces, pero bueno, la conoce y cómo él responde en ese proceso de cuidado del planeta, ya en la edad. Ahora no sé si dices alumnos universitarios, pero también a mí me genera muchas preguntas respecto de qué campo disciplinario en la parte del alumno, porque no es lo mismo los de tu área de formación, en cuestiones ecológicas, ambientales, que por ejemplo en pedagogía o químicos o contadores. Entonces, en esa parte creo yo que tendría mucho cuidado con ese instrumento que mencionaste, no lo conozco, no nos dio tiempo, pero creo que sí habría que revisar ese instrumento porque, bueno, ya esa es una cuestión muy personal, pero de pronto da por aplicar instrumentos que se hicieron el siglo pasado, y antes de la pospandemia, de la pandemia, y ahora confinamiento y ahora posconfinamiento. Pospandemia todavía no, porque esto todavía no acaba. Y que entonces en un momento dado, cuando se generan estos procesos de adaptación o ajuste a los instrumentos, pues hay que tomar, si lo vas a hacer desde la metodología cuantitativa, con todo un rigor de dictaminación de esos ajustes al instrumento. ¿Te fijas? O sea, depende mucho de la metodología que tú estás optando y si es solamente cuantitativa, hay que tener mucho cuidado con la parte que corresponde a la decisión del instrumento, los tiempos de aplicación, la parte del procesamiento de datos y a la vez también, por supuesto, quiénes son esas personas o población clave, porque de esos resultados es en donde tú obtienes la validez. Cuando se tropicaliza este instrumento sin la intervención de expertos, fíjate, a mí me invitaron a hacer un dictamen de un instrumento que se va a aplicar en Chiapas, pero es de una universidad de un posgrado en España. Y me mandaron los, ¿cómo se llama eso? Los ajustes al instrumento
Y a mí me pedían una validación porque era el instrumento que habían ajustado en España. Y lo que me pedían era una opinión y una dictaminación del instrumento que estaban haciendo para poderlo trabajar y aplicar en Chiapas. Y éramos varios los que estábamos ahí, según esto, participando en esa valoración de ese instrumento. O sea, en esa parte lo que yo te quiero decir es que es importante que en tu tesis expliques cómo cuidaste tu instrumento y el ajuste. ¿Quién te ayudó? ¿Quién participó? Ajá, para ya haber empezado hasta aplicarlo. Ajá. Entonces, esa situación es necesaria de procurar. La otra parte que yo quiero también comentar es sobre cuando hablas de medición y estás trabajando el concepto de evaluación. Si es medición, nos estamos yendo, me genera conflicto el modelo de evaluación con el instrumento que ocupas. Ajá, porque si estamos hablando de la autorregulación, la manera de poder realmente ver cómo se está autorregulando un mexicano, también requeriría, en todo caso, de esa muestra cuantificable que estás haciendo, generar entrevistas focalizadas, una cuestión, digamos, de trabajo muy importante de seleccionar agentes clave de esa muestra, como para poder conocer más sobre lo que implica esto que tú quieres ver desde la parte de la autorregulación. Uh-huh. Manejar tus variables, si es cuantitativa, porque si vas a hacer un trabajo desde la fenomenología y con investigación cualitativa también, eso te sitúa en otro proceso, la parte de los hallazgos y de esos descubrimientos que tú quieras hacer. Ajá, para poder en este caso no hacer conjeturas superficiales. Si bien es cierto, los números deben de hablar, también en cuestiones de prácticas y de aspectos de orden cultural, pues es muy importante tener una buena base para ello. Gracias. Gracias a ambos por tan puntuales aportaciones. Ahora vamos a continuar con nuestra siguiente presentación. El responsable de esta es el estudiante Felipe Miguel Álvarez Ciordia y el trabajo se llama Usabilidad, Motivación y Aumento de Aprendizaje al modificar clases tradicionales de electromagnetismo con RV, RA o simuladores a nivel universitario. Por favor, Felipe, si gustas presentar. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Doctora Caporal, ¿me ayuda a activar su micrófono, por favor? Muchas gracias. ¿Sí se ve? Sí, ya se visualiza, gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes otra vez. Este es mi segundo artículo. Yo también soy del doctorado en ambientes y sistemas, ambientes, sistemas y educación multimodal. Yo me voy a titular por artículos. Mi primer artículo hablaba sobre realidad aumentada y este segundo artículo quiero medir usabilidad, motivación y rendimiento académico al modificar las clases tradicionales de electromagnetismo con realidad virtual o simuladores. Ahorita les explico un poquito. Lo que quiero hacer es, en clases de electromagnetismo, hacer en temas específicos como campo eléctrico, campo magnético, poder usar tanto realidad virtual, tanto simuladores, y utilizar un grupo control en el que no se utilice ninguna de estas dos tecnologías. ¿Para qué? Una es para ver si aumenta la motivación por la clase. La otra es para ver si hay un aumento en el aprendizaje. Ahorita, este semestre, ya hice algunas pruebas. Ya realicé una actividad que yo le llamé práctica de realidad virtual. Yo trabajo en el TEC de Monterrey, Campus Santa Fe,
tenemos equipos de realidad virtual. Entonces, se compró una aplicación y lo que se hizo fue un banco de preguntas que tengan que ver con usabilidad, con interés y con aprendizaje. Más adelante les voy a mostrar los avances para poder, bueno, esto fue para poder validar mis preguntas. Y bueno, ya hablándoles más o menos de lo que... La introducción para este artículo sería que el uso de las TICs, así como han ido evolucionando, también nosotros las podemos utilizar en la parte de la educación. Lo que es muy importante para la parte de la física es que muchos de los temas que son muy abstractos, nosotros con estas tecnologías o con estas herramientas, mejor dicho, vamos a poder hacer que el estudiante interactúe y entonces tenga un mayor entendimiento, ya que son conceptos que no son muy intuitivos. El objetivo general entonces va a ser poder evaluar la usabilidad, la motivación y el rendimiento académico al incluir realidad virtual o simuladores en las clases tradicionales de electromagnetismo y poder verificar si existe algún aumento o alguna limitación para lograr mayor aprendizaje significativo. Los objetivos particulares es diseñar actividades similares, que como les mencionaba, les voy a llamar prácticas de laboratorio, en las que se incluyan estas dos tecnologías, y las vamos a complementar con un método de aprendizaje tradicional en estas clases de electromagnetismo, y lo que queremos es lograr interactividad y libertad de exploración al usar realidad virtual o simuladores. Entonces, la pregunta de investigación es si se tiene el mismo impacto al incluir realidad virtual o simuladores en las clases tradicionales de electromagnetismo a nivel universitario y si logran mejorar el aprendizaje. Las preguntas específicas, pues, es si el rendimiento académico se ve favorecido al usar realidad virtual o simuladores como complementos en los temas de electromagnetismo. Otra es si al incluir realidad virtual o simuladores aumenta la motivación de los estudiantes por aprender. Y la última es si la usabilidad de la realidad virtual o de los simuladores en las clases de electromagnetismo es la adecuada. Las hipótesis van con respecto a estas nuevas generaciones que están muy, ¿cómo se puede decir?, familiarizadas más al uso de recursos multimedia. Entonces la realidad virtual o los simuladores van a ser más atractivos, les van a llamar más la atención, deberían de despertar mayor curiosidad y mayor participación. Entonces así las clases de física ya pueden ser más dinámicas y más interesantes. Otra es que también el docente puede complementar las clases tradicionales usando estas tecnologías. Y entonces estos temas que son abstractos se vuelven más entendibles. Y la otra es que estas herramientas también se pueden utilizar porque son muy versátiles, aunque una limitante puede ser el costo. Entonces, sobre el planteamiento del problema, los estudiantes con una clase tradicional de 2 horas se vuelven de repente ya muy dispersos, no se concentran, ¿no?, por los tiempos prolongados y les cuesta más trabajo como mantener el interés por la clase. Entonces, aunado a eso, algunos conceptos de física, como les platicaba, que son poco intuitivos, se vuelven más difíciles de comprender, ¿no? La otra es que en el Tecnológico de Monterrey, ahorita estamos utilizando un modelo educativo que es modular, en el que las clases teóricas solo duran 5 semanas. Entonces, es un tiempo muy limitado para cubrir como los temas necesarios, en el que se tiene que desarrollar un reto
que se propone para esta asignatura. La justificación sería que en el Campus Santa Fe contamos con la infraestructura necesaria para poder realizar estas prácticas de laboratorio de manera tanto experimental como virtual, ya que se cuenta con equipos de realidad virtual, internet dentro del campus, licencias y todo, ¿no? Entonces, está fácil. Y la otra es que no existen actividades propuestas por docentes o por la propia institución para poder incluir en las clases regulares estas herramientas. La metodología, va a ser una investigación descriptiva, cuasi experimental, y va a ser una metodología mixta, ¿no? Se llevará a cabo en el TEC de Monterrey, Campus Santa Fe. La materia se llama Análisis de Sistemas Electromagnéticos en Sistemas Ingenieriles. Es una materia del segundo semestre. Les comentaba que tiene una duración de 5 semanas. Se espera aplicar a 6 grupos. Cada profesor tiene 2 grupos, entonces al menos seremos 3 profesores involucrados. Cada grupo tiene 30 alumnos, todos son de la carrera de ingeniería, es un tipo tronco común. Vamos a tener un grupo control y vamos a aplicar al otro grupo, ya sea el uso de simuladores para hacer estas prácticas virtuales o el uso de realidad virtual. Para la implementación de la actividad se van a diseñar como pequeñas recetas de cocina más o menos, las prácticas de laboratorio, donde se les va a pedir que realicen ciertos retos en las aplicaciones, o si es en un simulador, también se les va a pedir que hagan igual ciertos retos para que demuestren ciertas cosas de física o para que ellos puedan sacar resultados que en el laboratorio no se pueden obtener. Estas actividades se van a realizar las primeras 4 semanas. Luego, para la evaluación de la usabilidad, la motivación y el rendimiento académico, esas evaluaciones se van a realizar en la última semana, en la semana 5. Para la usabilidad y la motivación se va a utilizar una encuesta de escala Likert, que, ahorita les platico en los avances. Y luego, para estimar el rendimiento académico, se va a utilizar la escala Heick para obtener la ganancia en el aprendizaje. Aquí, en los avances, ya en este semestre, para un bloque de 5 semanas de física clásica, hice el banco de preguntas para las encuestas de usabilidad. Le voy a hacer zoom para que se vea esto. No se alcanza a ver. Pero la primera tabla son las preguntas de la encuesta de usabilidad y no se alcanza a ver, pero el coeficiente de Cronbach está un poquito arriba del punto 9. Luego tengo el análisis de las preguntas de la encuesta para la motivación. Entonces, también está muy cercano a punto 9, que tiene punto 89. Y la última está un poco relacionada al aprendizaje. Entonces, en la imagen de la izquierda es una foto de la aplicación de realidad virtual. Es una máquina de Goldberg, se llama. Es una de estas, seguramente han visto videos de estos que les llaman como de acción-reacción, donde se tira una fichita de dominó y entonces como que se va la reacción en cadena y luego tira una pelota y luego mueve una lámpara y tira algo. Entonces, esa aplicación fue la que utilizamos en realidad virtual. El tema era conservación de la energía y conservación del momento.
Entonces, por ejemplo, en esta imagen se ve que se mueven las fichitas de dominó y luego presiona un botón y luego cae una pelotita y luego tira otras fichitas y luego empieza a mover otra cosa. Entonces, cada que hace un cambio como de escena, nosotros le llamamos un cambio de fase. Entonces, uno de los retos que tenían que hacer ellos en esta práctica virtual era que ellos pudieran lograr hacer 5 fases diferentes. Entonces, con eso, ya podían demostrar que le habían entendido a la aplicación, que estaban entendiendo los conceptos y cosas así. El otro reto era construir una pista con un loop para que se viera la conservación de la energía y entonces la pelotita o lo que ellos usaran para la simulación no se cayera en el loop, ¿no? Lograr hacer el loop completo. Entonces, aquí puse un video para que vean cómo se emocionan. Bueno, entonces, sí les llama mucho la atención. La verdad es que se meten mucho en el juego, todos participan. Esto es una práctica de laboratorio, entonces trabajan en equipo. Ya esta planeación ya me sirvió como prueba para el próximo semestre y ya ahora sí poderlo aplicar para este segundo artículo. Y estas son algunas de las referencias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya estaba por decirte que se estaba acabando el tiempo. Sí. Continuamos, por favor, entonces a la parte de retroalimentación e iniciamos con el doctor Sarmiento, si es tan amable. Claro que sí, maestra, muchas gracias. Felipe Miguel Álvarez, un gusto en conocerte. Saludos también desde Papantla. Tengo varios interrogantes prácticamente ahorita que ya observo tu presentación, pero también me da mucho gusto que ese interés, ese entusiasmo que pones en tu proyecto de trabajo de investigación. Me interesaría conocer más a profundidad la propuesta que tú tienes, pero de lo que tú nos acabas de exponer y de explicar, quiero hacerte algunos cuestionamientos y también, precisamente por ese corto tiempo, también me quedaron algunas interrogantes. Primeramente, la propuesta de usabilidad. Comentabas en tu presentación que tienes una perspectiva de evaluación, evaluar esta perspectiva de usabilidad. Entonces, también me causa mucho interés precisamente cuál es tu marco teórico referente a la pedagogía que tú estás usando, a la pedagogía que tú quieres utilizar o que estás utilizando como propuesta en tu marco teórico, y de esta manera ver qué es lo que estás buscando en tus aprendizajes que tú estás también gestionando en este espacio, tus aprendizajes esperados, qué tipos de aprendizajes esperas y cómo los vas a obtener. Casi al final de tu presentación comentas que todos se emocionan con el juego, entonces quiero pensar que probablemente sea un aprendizaje lúdico, pero también me causa mucho escozor observar prácticamente dentro de todo el esquema que tú presentas, que no encuentro, solamente veo, por ejemplo, la tecnología educativa aplicada, pero no veo como el refuerzo teórico metodológico y también pedagógico que estás usando en la propuesta. Pienso que sería importante que empezaras a argumentar. A lo mejor ya lo tienes, pero ahorita no te dio tiempo de explicarlo. Me parece muy importante también qué tipo de didáctica es la que tú estás usando o que estás generando bajo esta propuesta de trabajo. Desde la pedagogía, desde la didáctica clásica hasta la didáctica actual que ha evolucionado prácticamente. Ahorita tenemos entornos virtuales de aprendizaje, tenemos tecnologías de la información y la comunicación y sociedades inteligentes que aprenden, autoaprenden. Entonces, ¿bajo qué vertiente tú estás usando prácticamente esto? Porque entiendo que con esta propuesta
las personas que usen este tipo de método de enseñanza y de aprendizaje van a aprender a través de los sentidos. Entonces, pero también me causa un poco de preocupación porque a veces el tener mucha tecnología nos vuelve fríos. Y entonces pienso que algo medular para este tipo de propuesta tiene que ser la didáctica aplicada. Esta didáctica aplicada, ¿bajo qué perspectiva tú la vas a usar o la vas a estar utilizando? Eso me gustaría saber al respecto. Eh, También, por ejemplo, esta propuesta se basa en alguna teoría pedagógica desde el constructivismo, porque veo que mencionas mucho la forma de reaccionar de las personas, en este caso de los jóvenes, a qué nivel educativo está, el aprendizaje, si es por descubrimiento o no, vamos a tener transversalidad, por ejemplo, de Basarabán y Colescu en este tipo de propuesta, a lo mejor no solamente con esto, sino más, unas teorías mucho más complejas, también como de Edgar Morin del pensamiento complejo. No lo sé, me quedo también con bastantes dudas y yo pienso que este espacio breve, pero puede seguir apoyándote en las propuestas, estos comentarios en la propuesta posterior que tú vayas a seguir desarrollando. Eh, Recordemos que estamos actualmente en una sociedad de la información y del conocimiento que es tan dialéctica, tan cambiante, y eso puede incidir a lo mejor que a corto plazo pueda funcionar, pero si tú lo argumentas bien desde una teoría pedagógica y desde una propuesta didáctica asequible y sobre todo motivadora para las personas que lo usen, pienso que puede ser muy, muy importante. Estos son mis comentarios. Muchas gracias. 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 Doctora Caporal, su turno, por favor. Ay, lamento que sean tan poquitos minutos. Con todo el gusto, ya cuando tengan oportunidad de dialogar con sus asesores y maestros, pues la disposición de poder volvernos a reencontrar. Allá tienen nuestros datos y yo creo que sería esa, pues la oportunidad de que hayan cosas que pudiera uno complementar y que no nos da oportunidad de este tiempo. Primero, felicitarles a quienes están ahorita aquí en esta mesa. Hace rato escuché mal la parte del doctorado y me alcancé un poco a escuchar que era más bien sobre cuestiones ambientales, pero cuando tú dijiste estoy también en el doctorado que nos remite esto de la educación multimodal, bueno, pues corrijo, ¿no? Pero de todas maneras afianzo la cuestión de la muestra para el caso de de tu compañera, en la cuestión de la manera en cómo se va a hacer de la información. Pero ya contigo, bueno, me encantó oír la parte en donde ya estás diseñando los ejercicios. Uh-huh. Y en esta cuestión también mi pregunta era, porque pues nos mostraste ahorita la parte, digamos, de vivencia de los alumnos y que en efecto demuestra esa posibilidad de aprender de manera distinta a lo que sería un trabajo desde un referente de la escuela tradicional memorística, ¿no? O sea, se van a aprender las fórmulas de la física y las repites en el examen. Ajá, de conocimientos. Entonces, en ese caso ya hay un avance. Pero la parte que yo creo que es muy importante considerar es que, bueno, en el espacio en donde estás favorece mucho esta posibilidad de innovación. Y de innovación yo llamaría disruptiva, por lo que representa empezar la clase de física con este tipo de recursos, ajá, que sería la realidad aumentada y que, ojo, yo creo que aquí en la parte del diseño, quizá ya lo tienes, si no, no lo has dicho y si no, sería como mi aporte, que es muy importante que tú recuperes cómo en ese diseño de esas prácticas que vas a hacer, se está sustentando en un modelo, ajá, multimodal. ¿En cuál modelo estás basándote para hacer el diseño? Ajá. ¿De quién? No sé si sea el modelo de Fleming o haya otros. Uh-huh. Entonces, esa parte me parece que es bien importante. ¿Por qué? Porque ahí nos está hablando el modelo de este autor, en donde hay aspectos visuales que tienes que procurar, auditivos, ajá. Incluso en lo que nos remitiría a otro tipo de experiencias que podría ser la escritura. Ajá, o sea, vas a hacer varias prácticas, ¿cuántas? Ya necesitas definir.
y sobre todo asociado al contenido de la materia de física que vas a trabajar para que haya un sustento curricular, como te está comentando el doctor, pero también, además de lo curricular, la parte del nombre de la práctica con la realidad aumentada. Y que estés pedagógicamente sustentando el diseño en este modelo, BARC, o no sé cómo se pronuncie, eres tú el experto, ¿verdad? Pero, o de otros modelos, y que digas en este, y decirnos por qué y cómo se está viendo reflejado en la parte del diseño y de la vivencia que ya tengas en la aplicación. Yo te recomiendo que busques un material que se llama Arturo Barraza y habla sobre modelos de intervención. Yo creo que es un punto muy importante. No sé si vas a hacer una tesis de campo, pero un capítulo nos remite a la presentación del diseño de la propuesta de intervención. Y ya luego incluso si vas a trabajar con ellos, porque por lo que vemos sí las quieres diseñar y aplicar, pues va a ser la evaluación de la experiencia. Y tu tesis va a ser maravillosa porque son muy pocas las que ahorita están generando esa posibilidad de contemplar el diseño, la implementación y la valoración. Entonces tu doctorado pues nos va a dar mucho en lo que corresponde a abonar a estos estados del conocimiento respecto de la enseñanza en entornos virtuales o mixtos, ¿verdad? También en ese diseño tenemos que verlo en el papel, cuáles van a ser las actividades sincrónicas, que es cuando va a estar con ellos ahí en la escuela, y lo que va a ser las actividades asincrónicas. Entonces, en esa parte yo te preguntaría, ¿en lo asincrónico estará la lectura y el material que ellos van a leer del tema? Y en lo sincrónico va a ser cuando hagan el juego y que nos remite al laboratorio. Entonces, en esa parte, si no la has pensado, yo te recomendaría que en esa situación así lo hicieras. ¿Por qué? Porque si generas esta dinámica de lo sincrónico y asincrónico, estás trabajando con aula invertida y realidad aumentada en el laboratorio de prácticas de física. ¿Te fijas? Entonces, agregar a este referente la teoría del conectivismo, que es una teoría que nos está dando la posibilidad de entender cómo aprenden los alumnos en la era digital. Entonces, revísate a George Simmels para que veas cómo te está hablando de la teoría del conectivismo y que es un referente, me parece que es fundamental para poder explicar el por qué a los jóvenes les gusta más ahora explorar la física y aprender física con realidad aumentada. Entonces, revisa también el concepto de tecnopedagogía, porque con ello es con lo que tú estás haciendo el diseño para este grupo. Entonces, ya todo eso que nos platicaste de la introducción, la justificación, bien, hay cosas que me gustaría precisar, pero mira, creo yo que dándote estos elementos de poder pensar en el sustento del proyecto que estás planteando, bueno, que pues puedas también incluso generar en el análisis que estás haciendo y la justificación y la problematización lo estás desarrollando para una escuela privada, pero ¿cómo podrían entonces trabajarse en las escuelas públicas? Hasta donde sé, hay experiencias muy fuertes y muy importantes en África, por ejemplo, en Etiopía, con lo que es la enseñanza en entornos híbridos, pero sobre todo con esto que implica en aprovechar el internet, la realidad de las cosas, etcétera. Y acá justo es en la universidad donde estás, en donde están explorando mucho esta innovación disruptiva, porque lo más cómodo ahorita al regresar del post-confinamiento es regresar a lo que teníamos antes, ¿no? Esa, digamos, para allá va la inercia, pero no solamente lo tiene el maestro, sino las propias autoridades, ¿no? Que están cortando los financiamientos, los gastos que invirtieron y las cosas que sostuvieron mientras que estábamos en confinamiento. Y ahorita que regresas de nuevo a verte a los alumnos, ellos mismos recortaron esas posibilidades y yo creo que en esa parte sería como muy importante incluso que tú en tu trabajo generes un apartado donde digas qué importante es esta parte de la gestión y de que la propia autoridad ubique esta necesidad de transitar a este aprendizaje híbrido, ¿no? En efecto, estás hablando de gamificación y eso es una metodología activa. Yo te estoy hablando también de aula invertida, que es otra metodología activa.
También en este caso, si vas a trabajar por prácticas, dependiendo de los temas, entonces puedes trabajar el estudio de caso. Entonces te dejo de tarea que revises esas metodologías activas que nos hablan, metodología socioactiva, algunos autores que promueven el aprendizaje activo. Entonces, con ese sustento pedagógico curricular y amarrando la parte del contenido de la materia con la práctica, pues vas a hacer una tesis genial. Y pues me encantará conocer, si la vida nos da y la Rosario Castellanos, sus maestros y todo, la oportunidad de poder participar también en estos procesos, pues nosotros puestos aquí con todo el gusto, porque son desafíos, vas construyendo en el camino. Gracias. Muchas gracias de nuevo por las participaciones. Vamos con nuestro último trabajo. Es el de la estudiante Leticia del Pilar Padierna Cabrera, con el trabajo Modelo Emergente de Intervención para el Desarrollo de Competencias Digitales Docentes en Posgrado. Por favor, Leticia del Pilar. Buenas noches, muchas gracias. Comparto mi pantalla. ¿Ahí ya me ven? Sí, la observamos, gracias. Ay, muchas gracias. Pues muchas gracias por acompañarnos en este momento tan importante. Y mi nombre, como nos hizo favor de presentar la doctora Mirza Silva Rojas, soy Leticia del Pilar Padierna. Y lo que yo quisiera compartir con ustedes es, pues, básicamente el estado de la cuestión sobre un proceso que ha ido avanzando, pues, en estos 2 años que llevamos de doctorado. Y pues gracias a los docentes que nos han orientado, a mi tutora, pues llegamos al punto en donde pues hay que profundizar aún más en 3 aspectos fundamentales. De hecho, el origen de la investigación estaba dada en competencias digitales para docentes de posgrado en una universidad privada que se ubica al sur de la Ciudad de México. Y bueno, hoy lo que les quiero presentar son los avances respecto a este estado de la cuestión en términos de este primer tema, pero también de la edutagogía y de los sistemas complejos. En mucho quisiera compartir con ustedes cómo es que se fue dando este proceso. Y entonces, pues, iniciar por pues lo que hoy todos estamos compartiendo del día a día, y es que esta serie de cambios pues no surgieron hace unos años, no fueron a partir de la pandemia, sino que desde la segunda mitad del siglo XX las TIC impactaron el quehacer de las instituciones educativas en cambios que se manifestaron de forma heterogénea. El confinamiento por la pandemia en la segunda década del siglo XXI aceleró todas las transformaciones de los procesos de aprendizaje. Y entonces, pues al ubicarnos en justamente la parte de posgrados, pues yo les quisiera comentar que en este mes de agosto, octubre del 2021, pues fue la primera ocasión en la que recibimos ya a los alumnos nacidos en hace 22 años, es decir, a los centennials. Y esto supone una serie de transformaciones importantes por las características de esta generación. Sin embargo, en los programas de posgrado que nosotros tenemos en la institución, pues encontramos que el promedio de edad está alrededor de los 25 años, pero tenemos también alumnos de 70 años. Entonces, esto supone pues afrontar
toda esta serie de transformaciones de una manera pues muy distinta a un modelo que pues básicamente viene de la primera revolución industrial. Y pues para muchos autores nos encontramos ya en los umbrales de la Web 3.0, de la quinta revolución industrial, y entonces es en ese sentido pues que yo quisiera compartirles cómo se ha ido dando este avance. Entonces, en primer lugar, comencé analizando el caso de la matriz de habilidades discentes que establece la propia UNAM, en donde pues tienen 8 temas principales que se comienzan a desagregar en diferentes niveles, y esto nos da pues la posibilidad de diferenciar hacia dónde se puede ir llevando a los alumnos. Incluso esto está dado desde el nivel de bachillerato. Y entonces, después de esto, pues seguimos hacia la búsqueda de lo que la UNESCO, en su versión más reciente, que es la 3, establece como las áreas de competencia digital. Entonces, en estas áreas de competencia digital docente quisiera resaltar pues estos 6 niveles que tienen similitudes y tienen diferencias respecto a lo que se establece en el marco de la Unión Europea, que me parece que es uno de los instrumentos pues que tienen un soporte importante, y es el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y del Profesorado. Ellos establecen 5 áreas de competencia digital. Entonces, estas 3 instancias, tal vez la UNAM es quien tiene ahí un sustento aún más fuerte, ¿no?, en términos de acreditación. Pues ellos nos hablan sobre este primer gran rubro que fueron las competencias digitales, cómo es que se apoya al docente en su labor. ¿Por qué me interesa tanto esta parte? Pues justamente porque los docentes a veces enseñamos como nos enseñaron, ¿no? Y entonces hoy esta posibilidad de apoyar su labor frente a estas generaciones de centennials que pues tienen, digamos que una perspectiva bastante distinta, creo que puede ser sumamente interesante. Y bueno, entonces, ¿en dónde es que estamos? En este umbral, decíamos, entre la cuarta y la quinta revolución, en donde, pues de pronto incluso ya lo veíamos en los proyectos anteriores, está lo humano y lo no humano, y entonces pareciera que la respuesta es cómo responder a este inmenso reto. Y de ahí entonces, antes de pasar a la parte de eutagogía, pues quisiera compartirles que en los meses previos, en el proyecto inicial que estaba orientado básicamente a competencias digitales docentes en posgrado, pues a partir de datos secundarios, una servidora pasó la información a los docentes. Sin embargo, fue el Centro de Investigación quien desarrolló el instrumento y obtuvo la información. Pues encontramos a partir de 2 informantes clave y con criterios de confidencialidad, pues que algunos de los áreas de mayor interés para los docentes estaba justamente en la creación de contenidos digitales y la protección de estos contenidos, pero hubo también una línea ya en lo cualitativo que me pareció especialmente importante y que pues no podía quedarse sin atender, y fue la respuesta de muchos de ellos en donde expresaban que una vez que terminara el confinamiento, las cosas nunca iban a volver a ser iguales. Y ese fue como el gran detonante, ¿no? Y entonces, ¿en qué van a cambiar y cómo van a cambiar? Y cómo es que nosotros podemos apoyar en este sentido. Entonces, es por eso que establezco ahora este objetivo en términos de comprender la experiencia de los docentes de posgrado que transitaron entre modalidades. Es decir, en estos 2 años ellos estuvieron
lo presencial al 100%, de un día a otro. Ya sabemos todos que pasamos a la modalidad remota de emergencia, pero luego regresaron a lo híbrido y luego regresaron a lo presencial, ¿no? Y entonces, la idea es encontrar la pertinencia de la autoagogía en el contexto posterior al confinamiento a partir de los sistemas complejos. Entonces, ¿cómo se estaría construyendo esta investigación? Pues a partir de un diseño fenomenológico hermenéutico tomado de Hernández Sampier y Mendoza. Bueno, ellos expresan que se trata de comprender lo que los docentes de posgrado, más bien ya aterrizándolo en el proyecto, considero que se requiere esto, comprender lo que los docentes de posgrado tienen en común a partir de la experiencia posterior al confinamiento y cómo es que podemos encontrar un significado compartido a partir de este fenómeno. Entonces, los primeros elementos que encuentro desde la parte de la eutagogía, cómo llegué a la eutagogía, pues por Adeli Castañeda, cuando comencé a preguntarme y a cuestionar si los entornos personales de aprendizaje, estas redes personales de aprendizaje eran del pasado, del presente, del futuro, y hoy considero que estamos ahí, llegamos, sobrevivimos, los estamos usando, y entonces reconocerlos y afrontarlos se vuelve la gran oportunidad. Así es que, bueno, uno de los elementos en los que me estoy fundamentando, por supuesto, son estos dos consultores de empresa australianos que establecen todo estos elementos en relación a la eutagogía. En su primer libro, que ya tiene 20 años, ellos hablan de el aprendizaje de doble bucle, hablan de este aprendizaje autodeterminado, hablan de este aprendizaje necesariamente flexible, no lineal, en esta capacidad que tienen los niños de asombrarse, de aprender esta necesidad de aprender un poquito lo que decía María Montessori. Yo digo que si María Montessori le hubiera tocado el conocimiento red y las TIC, sería muy feliz, ¿no? Porque hoy con todo esto es que de pronto hacemos tal vez cosas que hace 5 años ni siquiera hubiéramos imaginado, o que en las lecturas de hace 5 años se veían todavía remotas. Entonces, ¿cómo es que ellos establecen algunos de estos elementos? Destaco particularmente este relacionado a la web 2.0, pero insisto, como comentaba al principio, pues ya estamos en la web 3.0, y entonces estoy en el proceso de lectura de todo un libro completo de otro autor que en India hacen toda esta investigación. Hay incluso ya instrumentos construidos sobre eutagogía, y ellos dicen, ¿y qué pasó después del 2021? Ellos lo escriben en el 2022, y entonces pareciera que hoy la eutagogía arropa y se vuelve consistente con todo esto que decían los maestros en el instrumento: las cosas nunca volverán a ser igual. Entonces, por eso me permito presentar esta parte que establecen algunos de los autores en este mismo libro de Heise-Kayan sobre el locus de control, cómo se va modificando. Creo que esto es particularmente importante desde la perspectiva de la pedagogía, la andragogía y la eutagogía. Quisiera compartirles como en estos hallazgos en la lectura, de pronto en algunos fragmentos pareciera como que o es andragogía o es pedagogía, ¿no? ¿Y cuándo la pedagogía y cuándo la andragogía? En algunos momentos dicen, bueno, a partir de 10 años las personas tienen tal vez esta madurez, y hay otros fragmentos como conforme va evolucionando el concepto, dicen, pues no, en realidad se está utilizando ya incluso en niños pequeños, y más que ser porque también en algunos elementos se encuentra como si fuera antagónico al sistema tradicional, en realidad a mí me parece que se vuelve plenamente complementario. Es algo más que puede tener el docente en esta
si ya tiene los elementos pedagógicos o los elementos de andragogía, la eutagogía responde mucho a esta nueva realidad. Entonces, por eso este esquema. Algunos principios de la autagogía, hay muchísima más información, pero me parece que sería lo que tendríamos que destacar, incluso los instrumentos, y lo que yo quisiera acercar desde la parte fenomenológica, pues es justamente esta parte, si se tiene o no aceptación por parte de los agentes educativos, si este rol de facilitadores o guías permiten clarificar relevancia, factibilidad y nivel de lo que el alumno desea, quiere y se entusiasma por aprender. Hay un claro factor desde lo socioemocional que está presente en la eutagogía. La profundidad del aprendizaje a partir de la relevancia y factibilidad que determina el discente, y este acuerdo que hace con su docente, que es un acuerdo formal y vinculante respecto al tiempo, las metodologías, la frecuencia de evaluación sobre el progreso. Yo quisiera compartirles que en principio tal vez al escucharlo dirían, es como hacer lo que quiere. No, al contrario, es justamente clarificar desde este interés genuino, es cómo vamos organizando, pero desde un compromiso mucho más profundo. Y la retroalimentación que puede darse de manera individual o grupal. Entonces, pues quisiera cerrar con esta imagen y el porqué de los sistemas complejos, pues porque justo cuando hablamos de la complejidad de los problemas que hoy enfrentamos, el riesgo de hambruna, la guerra, el cambio climático, pues finalmente considero que no hay manera de que los seres humanos podamos llegar a estas soluciones. Incluso considero que un factor importantísimo es la inclusión, ¿no? Cuántas personas quedan fuera, y entonces justo desde este enfoque considero que pues, se puede avanzar de otra manera, de una manera enriquecida y de una manera que permita lograr este conocimiento mucho más profundo. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Gracias, maestra Leticia. Por favor, doctor Sarmiento, su retroalimentación. Sí, claro, maestra. Estaba retomando porque no escuché todo. Probablemente sea mi señal de internet. Pero bueno, lo que pude retomar, voy a comentar al respecto. Maestra Leticia, del Pilar Padierna, me parece súper interesante su tema de investigación. Definitivamente me hizo recordar todas las peripecias que tenemos o que tuvimos y que seguimos teniendo en Veracruz después de la pandemia. Bueno, no después de la pandemia, porque seguimos en pandemia todavía, y después del huracán, porque aquí se nos complicó bastante el proceso, no solamente por la pandemia, sino también por el desempleo, y después se nos vino a acabar el huracán Grace, que fue uno de los huracanes más devastadores que hemos tenido en la historia de Veracruz. Y me puse a recapitular, sin duda es una experiencia muy compleja, y creo que el trabajo que usted está presentando puede servir como un punto de partida, porque aunque se han presentado trabajos en varias universidades ya de estas experiencias, pienso que puede tener sus particularidades. Entonces, yo lo que quiero comentar respecto a este trabajo es precisamente el autodidactismo que tiene, tanto de los procesos de enseñanza como también los procesos de aprendizaje que están teniendo nuestros discentes y que están implementando los docentes precisamente en las áreas de competencias digitales que usted mencionó. Me hubiera gustado ver qué tipos de instrumentos usted ha diseñado para este proyecto de investigación. Me gustaría conocer más de ese proyecto, me llamó mucho la atención. Los tres me resultaron súper interesantes, el de Miguel, el de la compañera Rocío y el de usted. Me parece muy interesantes, son temas que en el contexto donde yo me encuentro justo en este momento trabajando, no los trabajamos tanto, pero sí en otros escenarios educativos en determinada manera ya los hemos trastocado, principalmente en Europa. Cuando usted habla acerca de los sistemas complejos,
me remito precisamente a algunas clases que tuve con los compañeros, precisamente como el maestro Edgar Morín, Gastón Pinó, Raúl Mota, incluso el mismo Maturana, en las clases que a veces ellos nos daban y en verdad a veces lo complejo, a veces nosotros consideramos que lo complejo a veces obstaculiza ciertos procesos y siempre nos decían ellos que los procesos complejos son precisamente visibilizarlos bajo una perspectiva de sencillez y de no complejidad. Lo sencillo es complejo, lo complejo es sencillo. Se trata de mirar bajo una perspectiva o bajo perspectivas distintas, porque no solamente tenemos una mirada, tenemos distintas miradas y eso hace que nos que agrandemos nuestra perspectiva, vaya, y nuestra perspectiva también para la solución de problemas. Entonces, y también de necesidades. A mí me parece también muy interesante todo aquello que abordó referente a los nuevos procesos de trabajo que están realizando en otros lugares, y eso definitivamente nos puede servir a nosotros en la docencia, en educación superior, para poder implementar nuevos procesos. Muchas universidades acá en Veracruz luego dicen, es que nos agarró la pandemia no preparados. Siempre estamos, incluso he ido a algunos foros, algunos conversatorios, mesas redondas. Sin embargo, pienso que si nos empezamos a reeducar y a deconstruirnos precisamente en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, y de ser, no dejar de ser prácticamente en esta educación tradicionalista que hemos estado trabajando, e incluso, pues a veces, aunque no nos guste tanto, vemos que hay nuevas oportunidades, nuevas formas de hacer y de abordar la educación. Pues hasta aquí mis comentarios, maestra. Se me iba y regresaba el internet. Hasta ahorita en Veracruz no estamos tan bien que digamos. En la sierra todavía falta todavía la conectividad, pero agradezco mucho esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Doctora Elizabeth, por favor. Gracias. Aquí con mi teléfono en tiempo en mano, porque luego me emociono y hay que procurar el tiempo. Bueno, mira, ¿en qué nivel educativo estamos hablando? Quizá ahí me distraje, pero creo que no lo dijiste. Sí, es el doctorado en sistemas y ambientes educativos multimodales, doctora. Por eso, pero ese es el que estás estudiando. ¿Lo vas a trabajar para el doctorado? Lo estoy trabajando en el mismo doctorado. Ah, ok, sí, en esa parte fue la que me quedó un poco la duda. Bueno, todo lo que escuché nos remite a la necesidad de cambiar la educación. Y también en esta parte que tú destacas en tu título, que dice modelo emergente. Ajá. Pero ¿cuál sería ese modelo? Yo creo que esa parte es la que sería el gran aporte que tú hagas en este proceso del doctorado. Ajá. Pensando, por ejemplo, qué tipo de hombre se está formando en el propio doctorado. Ajá. Porque el modelo emergente yo le agregaría o te recomendaría que nos digas en qué ámbito. Modelo emergente de la sociedad del siglo XXI sería como muy general, ¿no? Porque me estás hablando de los alumnos del doctorado. Entonces, bueno, en esta idea, quizá habría que entonces pensar cuál es ese perfil de egreso que se está generando en este doctorado y qué tanto en un momento dado este proceso de formación va a ayudar a que ese modelo emergente se configure en los adultos que están inscritos en ese proceso de formación. Ajá. Porque creo que por ahí tendría que ir un poco el análisis, ¿no? La apuesta. Ajá. ¿Qué sociedad necesitamos? Ajá. Y qué tanto este modelo emergente educativo, ajá, nos va a dar esa posibilidad en la institución Rosario Castellanos, porque no solamente vamos a hablar del doctorado, sino de la propia institución en sus valores, en sus propios principios formativos. Ajá. Creo que sería como un punto, quizá por tiempo tampoco lo comentaste, pero si no lo has considerado, pues sería parte como de la propuesta.
Ahora, cuando estamos hablando de ese modelo emergente educativo o pedagógico curricular, ahí yo creo que tendrías que hablar de esos principios, incluso hasta filosóficos, que sustenten tu idea, ¿no? Porque entiendo que la base, dices, bueno, tenemos que formar un hombre crítico, sensible a la condición humana, pero entonces, en este caso, ¿cómo la propuesta del doctorado contribuye a esa sociedad justa, tolerante, democrática, de la que yo escucho en tus preocupaciones, pero que también el propio estudiante va a poder hacerlo con lo que le proporciona la escuela, la universidad, pero también con su propio proceso de reflexión? Entonces, te recomiendo que busques a Francisco Invernon, porque también habla en una de sus conferencias, ahí pone en el YouTube, Francisco Invernon, y hay una conferencia que dio en el tiempo del confinamiento, y está hablando sobre lo importante que es el aprendizaje desde esta referencia que es tu categoría teórica de la eutagogía. Entonces, búscate a Francisco Invernon, porque él habla mucho de cómo los propios maestros pueden generar ese aprendizaje en ellos mismos, pero también cómo se construye desde estos procesos de formación y capacitación, pero a la vez cómo también lo tienes que procurar en tus estudiantes. Sí. Entonces, si tú haces un análisis del plan de estudios del doctorado que estudias, que tanto se está acercando a este modelo emergente, y yo diría emergente, quién sabe, porque si estamos hablando del humanismo, pues emerge a finales del siglo XVIII y principios del XIX, con todos estos principios que generan un cuestionamiento muy fuerte a la sociedad del siglo anterior, y que era de la oscuridad, ¿verdad? Entonces ahí sí emerge todo este principio de la escuela nueva. Cuando tú hablas de Montessori, pues ella está contribuyendo a concebir de manera distinta al alumno, y se genera todo un proceso paidocentrista. Entonces, en esa parte, por eso es importante decir emergente en tiempos de pospandemia, cuando ya acabe, o emergente en este momento de post-COVID. O sea, porque si me hablas de emergente, estoy entendiendo este asunto de los modelos que son paradigmas, un modelo emergente, dominante o en decadencia. Entonces, bueno, en este caso, pues hablar un poco más de para ti, ¿en qué cosa estaría situando lo emergente? Yo creo que también si hablas de ese modelo emergente y urgente, le agregaría hasta tu título, emergente y urgente. ¿Por qué? Porque nos remitiría entonces a visualizar lo que sería ese enfoque humanista, pero con tu preocupación de esa convivencia del hombre con la tecnología, habría seguramente que agregar lo que sería el poshumanismo, o transhumanismo, según algunos autores. Y entonces, ese modelo emergente que tú estás tratando de configurar y de establecer dónde estaría la prioridad en la formación de los seres humanos o de esta sociedad, bueno, quizá entonces habría que precisar esas bases, ¿no? Ahora, creo yo que podría entonces agregar en ese modelo emergente lo que estamos ahora ubicando en este principio de interculturalidad, que nos remite al reconocimiento de la diferencia. Entonces, si yo estoy hablando de esos procesos autodidactas, pero también con esa capacidad de aprender, bueno, ¿cómo tú lo vas a procurar o provocar cuando analices el doctorado y digas, esto nos falta, ¿no? Porque la parte que va a ser muy interesante es en este análisis de las prácticas que tú estás haciendo de los maestros en las clases, y que me remite también a ubicar si tu investigación es investigación-acción participante, porque estás estudiando las prácticas educativas en este proceso de formación, pero también estás analizando la práctica docente de los maestros del doctorado. Pero a la vez tú, que estás siendo alumna de ese doctorado, pues te remite a pensar cómo vas a analizar, siendo tú también sujeto u objeto de observación. ¿Me explico?
Ajá, entonces en esa parte pues me parece como muy importante que tú puedas empezar a plantear en tus objetivos de investigación el diseño o propuesta de modelo emergente, porque ese va a ser el producto final de tu proceso de estos años del doctorado. Ajá, ¿qué elementos tendría que tener este modelo emergente en tiempos de post-confinamiento en el contexto del doctorado X y que nos remita incluso a cuando ya se vaya a evaluar, porque ya terminó la primera generación, desconozco si ya está en eso o ustedes son, ¿verdad? Nos remita a hacer un ajuste respecto de ese principio de formación, ¿no? Ahora, también no sé si este modelo emergente nos está remitiendo a un aprendizaje híbrido, ajá, que puedan generar los propios alumnos, porque hay que aprender en la tecnología, en la plataforma, ¿no? Hay que aprender en lo que corresponde a una cuestión de investigación de información, de selección de información y de poder saber cuál es la relevante. Ajá. Entonces, moverte en este terreno, no sé si va a ser en lo cognitivo, ajá, o en la parte de la relación entre los propios actores involucrados y que nos remitiría a contemplar esa otra dimensión en tu modelo emergente. Me gusta eso, ¿no? Emergente y urgente en tiempos de post-confinamiento. Ajá. Y bueno, pues en esta parte igual hablar que, chécate a Fullan, a Michael Fullan, en donde también nos está hablando de que estamos desarrollando en este momento pues una práctica que nos remite a movernos en una zona de crecimiento. Por lo que corresponde a los grandes desafíos de repensar el espacio escolar de otra manera. O sea, repensar la educación demanda este modelo emergente educativo. Ajá, repensar la educación, repensar el papel del maestro, ajá, repensar el propio papel del educando o el sujeto que aprende, ¿no? Entonces, en esta situación creo que es muy interesante. Tú hablaste de fenomenología y entonces esto nos remite al análisis de las prácticas. Ajá, ¿cuáles son esos fenómenos que se están planteando en el salón y que te están remitiendo a esto que ya estás de alguna manera presentando en tu problemática, ¿no? ¿Estamos siendo más humanos o cada vez menos humanos? Ajá. Y en este caso, ¿cómo va a ser el impacto con estos procesos por ejemplo, de la nanotecnología? Ajá. Y todo lo que está generándose con inteligencia artificial, a propósito también de lo que es también objeto de formación, ajá, ¿cómo podemos entonces aprovecharnos de este saber en la era digital? Ajá, pero a la vez entonces empezar a desarrollar habilidades digitales, ajá, sin perder la parte de del sentido y el valor de la educación, o sea, educar para qué educación necesitamos. Yo estaría entendiendo que sería entonces ese modelo emergente. Ajá. Entonces, bueno, por ahí creo yo que sí es importante trabajar la parte de la cuestión filosófica, pedagógico y curricular, que tú estarías en todo caso poniendo como la base, ¿no? La solidaridad, el tránsito de este modelo por competencias a un modelo que nos remite al ser solidarios. Y te hablo de interculturalidad porque ahí estamos hablando del concepto de alteridad, de otra edad, ajá, de la parte que nos remite a la sensibilidad humana, ajá. Esa, y bueno, ahí amarras la parte de la eutagogía. Sí. Pero a mí me gustaría, en todo caso, también que empezaras a hablar de una educación para la comprensión, una evaluación para la comprensión, porque eso nos está dando la idea de que la escuela tiene que cambiar. Revísate a Francesco Tunuzzi. Hay algunas conferencias que dice la escuela tiene que cambiar, porque si un virus nos cambió, pues con más razón ahora el aula, ¿no? Entonces, pues yo creo que también es muy interesante tu trabajo, igual que de tus otros dos compañeros, cada uno con esa posibilidad de ajustar y mejorar, ¿no? Entonces, creo yo que por ahí estaría como de mi parte el aporte, ¿no? Mil gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Bueno, gracias a ambos especialistas por sus comentarios. De este modo, agradezco la presentación de los estudiantes, así como la participación de nuestros comentaristas y su asistencia a este primer coloquio metropolitano de estudiantes de posgrado
Educación y Cambio Climático de la Ciudad de México, en el cual se están presentando 73 trabajos de estudiantes en 23 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 36 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior. Reitero nuestro agradecimiento. Buenas noches. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Gracias, buenas noches. Hola, Muchas buenas gracias. noches. Les pedimos unos segunditos porque se va a llevar a la clausura en esta liga, entonces les pedimos que nos acompañen, por favor. Con todo gusto. Estoy preparando la transmisión. En unos 30 segundos ya estamos emitiendo. Ya estamos en vivo. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este primer coloquio metropolitano de estudiantes de posgrado. Yo soy la doctora Lugis Ortibrán, directora de investigación y posgrado, y pues queremos agradecer de parte del instituto y de la dirección a todos los comentaristas, estudiantes, expertos, a los asistentes a este primer coloquio. Y me gustaría decirles que, bueno, este coloquio tuvo como objetivo reunir estudiantes de posgrado con la finalidad de intercambiar, analizar, evaluar y difundir los avances realizados en sus investigaciones en el ámbito de la educación y de las ciencias ambientales, además de contar con una retroalimentación de expertos en el tema, la cual estamos seguros de que les servirá para mejorar su proyecto. Y me gustaría comentar algunos datos que nos da mucho gusto, que por ejemplo en el canal de YouTube la conferencia de inauguración ha tenido 325 reproducciones hasta el momento. Las distintas mesas en una semana han tenido 700 reproducciones en el canal de YouTube. Y como ya se mencionó, se presentaron 73 trabajos de estudiantes que fueron retroalimentados por 36 personas expertas, académicos de diversas instituciones de educación superior. Los trabajos estuvieron distribuidos en 23 mesas, 7 que corresponden al eje de cambio climático y 16 dentro del eje temático de educación. Y los estudiantes que participaron fueron de 4 programas del posgrado del Instituto Rosario Castellanos. Uno fue Maestría en Cambio Climático y Biodiversidad, donde participaron 24 estudiantes. El doctorado en Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales, con 21 estudiantes. Especialidad en Estrategias Pedagógicas para la Educación Intercultural, 7 estudiantes. Y la maestría en Ambientes, Sistemas y Gestión en Educación Multimodal, 21 estudiantes. Se presentó además un estudiante externo al instituto. Él es estudiante del Colegio de México de la maestría en Estudios Urbanos. Además de los estudiantes y los comentaristas, tuvimos la presencia de 54 asistentes. Y pues de nuevo queremos agradecer todo el trabajo de los estudiantes, el esfuerzo que hicieron, a los comentaristas, a los expertos, a todo el apoyo de la Dirección de Investigación y Posgrado, que gracias a ellos se llevó a cabo este primer coloquio metropolitano de estudios de posgrado y educación. Y pues damos por clausurado el primer coloquio metropolitano de estudiantes de posgrado, educación y cambio climático de la Ciudad de México. Reitero nuestro agradecimiento. Muy buenas noches a todos. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser.